La semana pasada, lo comentábamos. Hoy, por ejemplo, el diario El Observador, en su página 2, publica una infografía. Dice: el Ministerio del Interior compró 4 vehículos blindados para transportar a jueces del crimen organizado, a testigos y a personas que estén bajo protección de la justicia. Se trata de 4 camionetas RAV4 con blindaje tipo 3A, resistente a armas calibre 38, 45, 9 milímetros, 357 Magnum y 44 Magnum. Tiene un vidrio de 21 milímetros, tiene un compuesto de blindaje de acero balístico, tiene obviamente luego otras prestaciones. Y bueno, el Estado, a través del Ministerio del Interior, decide comprar estos vehículos para proteger a jueces en Uruguay o a testigos, por ejemplo, en el caso de juicios. Una realidad que era impensada en nuestro país hasta hace algún tiempo. Ya hace unos años hay una empresa automotriz de nuestro país que está importando, por ejemplo, autos blindados también, en este caso para particulares, para empresarios o empresas que necesitan tener mayores índices de seguridad. Algo que evidentemente demuestra, por un lado, que el Uruguay está cambiando. Puede ser esto también estar vinculado a un crecimiento económico. Hay empresas ahora bastante más fuertes, muchas empresas internacionales que están instaladas en Uruguay, que tienen muchas veces condiciones y pautas de seguridad que algunas multinacionales reclaman para sus ejecutivos independientemente del país en el que se trata. Pero además hay todo un tema con el narcotráfico, obviamente, que no es ajeno a esto, con incautaciones y con detenciones y desbaratamiento de bandas muy importantes. Se ha hablado mucho también de la necesidad de proteger a algunos miembros del gobierno, por ejemplo, de protegerlos más de lo que lo están hoy. Uruguay es un país donde nos jactamos de que un ministro puede tomarse un ómnibus por 18 de julio e ir a trabajar en ómnibus y no pasa nada. Hay algunos que lo hacen, incluso miembros del gobierno, de este y de anteriores gobiernos. Ahora, es evidente que en el siglo XXI y en los tiempos en los que estamos hay medidas de seguridad que se imponen, ¿no? Sí, cada vez más se contratan servicios especializados también de la actividad privada, servicios que incluso cuentan con equipamiento especial, como por ejemplo estos automóviles blindados o incluso guardaespaldas. No es solo el Ministerio del Interior que trata de profesionalizar los servicios que presta en materia de seguridad y prestación de seguridad especial en algunos servicios, sino que cada vez más se tiende a la prestación de servicios a través de empresas particulares, especialmente desde que se está instrumentando el plan para acotar la cantidad de horas del servicio 222 de la policía, es decir, claro, la cantidad de horas que los efectivos pueden prestar por fuera de la actividad policial directamente establecida. Es así que cada vez más crecen empresas dedicadas a la prestación de servicios de seguridad. Sí, de hecho también ha aumentado la seguridad cuando llegan a Uruguay presidentes o gobernantes de otros países. Es notorio que cada vez más el gobierno intenta brindar una seguridad mayor, porque obviamente puede ocurrir en el territorio uruguayo un atentado o un hecho que quizás no tenga que ver con un conflicto interno del país, pero sí que se aproveche la estadía de un mandatario en nuestro país. El licenciado Fernando Andión es director de Catlarg, una empresa especializada en seguridad. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Fernando, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por el contacto. Fernando, ¿ha cambiado en los últimos tiempos la necesidad de seguridad en nuestro país? Y yo entiendo que sí, o sea, bueno, esto es un poquito como tú bien mencionabas recién, o sea, hoy la inseguridad en nuestro país está mudando, y esto está exigiendo que las empresas como las personas empiecen también a buscar servicios un poco más especializados, ¿no? Uh-huh. Ya no es suficiente en nuestro país colocar sistemas básicos de disuasión, porque ya para el delincuente eso no genera una barrera suficiente como para que genere un hecho delictivo, ¿no? Digamos que hay que avanzar un poco más en medidas más sofisticadas de seguridad. Sí, yo creo que uno de los conceptos principales que el Uruguay está empezando a adoptar es empezar a visualizar que es necesario tener sistemas integrales de seguridad. Uh-huh. ¿Qué es un sistema integral de seguridad? No, o sea, cuando hablamos de sistema integral de seguridad nos referimos básicamente realmente a tener un plan de seguridad integral. Uh-huh. Ese plan se compone no solamente, como muchas veces hasta ahora era suficiente, o sea, contrato un agente de seguridad, un guardia, o coloco un sistema electrónico de seguridad y es suficiente.
hoy la delincuencia y las amenazas que está habiendo en nuestro país está empezando a llevar a realmente tener el área de seguridad como una integralidad. O sea, pensar un plan, tener coordinado las diferentes acciones, que bueno, de esa forma vamos a tener barreras que son más seguras y más efectivas para lo que estamos necesitando, ¿no? Claro. ¿Quiénes reclaman hoy? El Estado obviamente tiene sus métodos de seguridad, pero desde los privados, ¿en qué sectores desde el punto de vista corporativo y empresarial se reclama más seguridad? ¿Ves más preocupación en prestarle atención a esta área? Y bueno, la gran mayoría son de público conocimiento, todo lo que es el área financiera, el área de bancos, digamos, y agentes financieros. Como tú bien decías, las grandes multinacionales o las corporaciones están tomando algunas medidas un poco más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya hemos visto lamentablemente, hoy ya se han pagado ciertos hechos delictivos con vidas humanas, ¿no? Entonces eso requiere también que las medidas empiecen a concientizar y a concentrar de una forma de que ya no es suficiente con que me roben y bueno, que el seguro me cobra, sino ahora también que realmente necesito proteger las vidas humanas, que es lo que no se recupera, ¿no? Claro. Ustedes trabajan en Ketlar, trabajan permanentemente además en la formación de profesionales y en distintas áreas que tienen que ver con la seguridad. Hemos hablado contigo en oportunidades anteriores, en cursos que realizan aquí con expertos internacionales. Y justamente van a realizar un curso esta semana con expertos del SWAT de los Estados Unidos y con expertos de Argentina también. ¿De qué se trata esto? No, básicamente nuestra tendencia siempre ha sido estar un poco en la vanguardia en lo que es el área de seguridad. Entonces, nuestro concepto siempre ha sido, bueno, si lo sigue siendo desde el punto de vista de lo que será el evento del día miércoles, es traer a expertos que viven una realidad de violencia e inseguridad superior a la nuestra, y que ya han pasado por este camino que el Uruguay está pasando. De esa forma entendemos que todo ese conocimiento, todo ese know-how que nosotros tenemos acceso, termina convirtiéndose realmente en sistemas preventivos, que es el fin que siempre buscamos, ¿no? Entonces, en esta ocasión estamos trayendo 2 oficiales de los equipos SWAT, que son expertos en lo que es protección de dignatarios y protección de personas VIP, y estamos trayendo un licenciado en seguridad de Argentina que es experto en lo que es seguridad corporativa. Entonces, bueno, de forma de poder intercambiar con gerentes del área de seguridad y con empresarios ese conocimiento, bueno, para que lo empiecen a tomar un poquito más en cuenta, por lo menos un breve resumen con algunos tips específicamente, para, bueno, empezar a tener en cuenta experiencias y, bueno, ya un antecedente que en otros países ya esto sucedió, bueno, como forma de empezar a abrir un poquito más los ojos y empezar a tomar barreras más efectivas, ¿no? ¿Estamos un poco rezagados quizás a la hora de tomar medidas? Yo creo que, o sea, nuestro país se ha ido acompañando. Nuestro país sigue siendo un país seguro, comparándolo con el mundo y ni que hablar con casos muy cercanos como son nuestros vecinos. Entonces, ha ido acompañando la violencia o la inseguridad que se iba viviendo en las diferentes situaciones. En nuestro país siempre hemos dicho que es un país muy lindo, donde lo malo y a veces también un poquito lo bueno demora más en llegar. Entonces, en ese aspecto yo entiendo que las medidas que se fueron tomando eran acordes a los riesgos y amenazas que se vivían. Hoy eso está cambiando. Ustedes bien mencionaban, ya se habla en nuestro país, la policía está haciendo un muy buen trabajo y ha detectado a ciertos grupos de narcotráfico y bueno, son grupos que están instalados en nuestro país y bueno, que eso hace también que el índice de violencia o inseguridad aumente porque hay gente que está más preparada, ¿no? De todos modos, no hay, o por lo menos no se avisora a la simple vista, que haya un nivel, digamos, de sofisticación, sobre todo del crimen organizado, como hay en Argentina o en Brasil, del que hay en Uruguay. No, yo creo que no, y creo que ahí la policía ha hecho un muy buen trabajo en lo que es generar barreras y bueno, todo ese trabajo de inteligencia que muy bien se ha visto y creo que lo han tenido bastante controlado. Eso no quiere decir tampoco que hoy esté controlado, pero existe. Entonces, en el mundo la violencia se va instalando y se termina combatiendo. Entonces, lamentablemente, la experiencia demuestra que una vez que la violencia se instala, no es que se puede sacar, sino se termina combatiendo y generando, como decimos, barreras que las puedan controlar lo mejor posible, digamos, ¿no?
El objetivo de este encuentro que se va a llevar a cabo el miércoles es quizás también, de alguna manera, cambiar el perfil de las empresas de seguridad que operan aquí en Uruguay, porque de alguna manera también los trabajadores de las empresas de seguridad tampoco son altamente capacitados, ¿verdad? Sí, ese es un diferencial importante que nosotros quisimos marcar a la hora de este emprendimiento, digamos, ¿no? Como bien Leandro mencionaba, nosotros ya tenemos una trayectoria, una experiencia en todo lo que ha sido el área de capacitación, y bueno, entendemos que hoy se necesita un agente de seguridad realmente preparado. Ya, como decimos, ya hoy el agente de seguridad no cumple tanto una función disuasiva, entonces él tiene que estar preparado realmente para empezar a actuar. Cuando hablamos de actuar, principalmente es tener una capacitación y un perfil necesario para prever las diferentes situaciones que se pueden dar. No nos referimos de actuar no apuntamos a convertir a agentes de seguridad en Rambo, porque no es nuestra idea, sino todo lo contrario. Si un agente que esté atento, que esté bien capacitado desde la prevención, de visualizar lenguaje corporal, de visualizar diferentes situaciones que ya puedan manifestar que se puede estar viendo un riesgo hacia las personas o hacia las corporaciones, ¿no? Fernando, quizá la pregunta sea un poco comprometida, pero muchos han hablado de la seguridad del presidente de Uruguay o de los ministros en nuestro país. El presidente Mujica es un hombre bastante particular, han habido otros tampoco que no son muy afines a la seguridad y al protocolo. ¿Cómo ves esos aspectos? ¿Se cuida realmente al presidente, independientemente de quién sea el presidente de turno, pero se cuida la investidura presidencial como se la debería cuidar en nuestro país? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que los diferentes presidentes que han pasado por nuestro país, el tema es que nuestro país se hace, como usted manifestaba, los ministros se toman ómnibus, los políticos también, hace que realmente las amenazas no sean tan altas. Entonces, yo creo que también los esquemas o sistemas de seguridad que tienen implementados los presidentes a veces no son tan visibles, pero no quiere decir que no estén. Entonces, yo igual entiendo que a veces capaz que se corren algunos riesgos innecesarios, porque también a nuestro país, de ser un país seguro y tranquilo, eso también lo vuelve más vulnerable, porque estamos menos predispuestos o menos preparados para reaccionar frente a una situación, porque todavía se sigue pensando que en nuestro país no pasa nada o que no va a pasar. Entonces eso nos termina siendo un poco más vulnerables. Pero los presidentes de nuestro país, más allá de que muchas veces no se ve tal vez una seguridad, digamos, disuasiva desde el punto de vista que uno las identifica fácilmente, pero están protegidos, sin duda. Fernando, ¿en qué consiste entonces este evento del que hablábamos del próximo viernes? ¿Cómo se hace para asistir? ¿Es una entrada gratuita? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros lo que hicimos fue dictar invitación a diferentes gerentes de seguridad y corporaciones, pero sí, la entrada es libre, solamente hay que inscribirse a través de la página web, y la entrada será libre, será un evento de 3 horas de duración, donde tendrán a los 3 diferentes exponentes hablando sobre seguridad corporativa, uno de ellos, planes de seguridad y las nuevas barreras, los oficiales de los equipos SWAT hablando más en todo lo que es manejo de crisis y lo que son los anillos de protección que un VIP debe tener, digamos, ¿no? ¿Dónde es esto? Se hace en el Centro de Convenciones de World Trade Center, al lado de Multido Shopping. Bien. Fernando, te agradecemos mucho estos minutos, muy amable. Por favor, gracias a usted por el llamado y a las órdenes. Muchas gracias. Licenciado Fernando Andionsen, el director de Ketlark, una empresa especializada en seguridad corporativa.